Eh, Convengo que ustedes tratan esto como su problema local. Realmente creo que se nos está configurando la patria grande, pero por agresión. No estamos ante un fenómeno puramente local. Estamos ante un fenómeno de patología jurídica regional. Este es uno de sus capítulos. En estos minutos no puedo analizar exhaustivamente todos los aspectos de este caso Sobornos, también llamado Arroz Verde, también llamado Mil Hojas, es decir, con todas las designaciones que tuvo a lo largo del uso que del caso hizo uno de los monopolios mediáticos que caracterizan a toda la región. Monopolios mediáticos que llevan a la creación de una realidad única, al mejor estilo de fondo, argumental, discursivo de Goebbels, aunque con tecnología post-revolución tecnológica. Realmente me voy a centrar fundamentalmente en la sentencia, que es lo que he tenido a mano. Las características que tiene esta sentencia son comunes con la de otros casos análogos de lo que se dan a llamar lawfare. Creo que es una expresión que se está gastando. Me parece que sería bueno reemplazarla directamente por persecución política a través de manipulación mediática y judicial y de servicios de inteligencia. Las características de estas sentencias son su extrema extensión. Extensión que la hace farragosa, hace difícil de encontrar cuáles son los puntos nucleares de la sentencia. Esta sentencia tiene 680 y tantas páginas, creo. Hubo otras más voluminosas, incluso en mi país. La gran parte de la sentencia no es obra de jueces, es obra de los funcionarios o de los empleados administrativos, porque relata minuciosamente todo lo que va pasando en el curso de la audiencia, lo que dice cada uno, los instrumentos, los documentos que se aportan, etc. Y todo esto es naturalmente obra de los administrativos. La parte medular de la sentencia se mezcla finalmente, de repente hacen un análisis dogmático bastante complejo y confuso, pero con muchas citas, y si son citas de profesores alemanes, mejor. Y de pronto hay un salto lógico que dice, bueno, evidentemente, con todo este montón de pruebas que se produjeron y con toda esta documentación, con todo esto que dijeron los testigos, etcétera, está probada la autoría de todos los procesados. Lo cierto es que hay una multiplicidad de hechos imputados que no encuentro en esta sentencia, en la lectura de la sentencia, la fundamentación razonada de la prueba respecto de la intervención de cada uno de los procesados y condenados. No se limitan a enumerar pruebas en un totum revolutum, pero en definitiva, ¿qué es lo que hizo cada uno? No se dice, ni hay prueba respecto de cada uno de ellos. Independientemente de que, como decía la colega hace un momento, tampoco se prueba la competencia de cada uno para realizar un acto de cohecho, que debía ser un acto dentro de la competencia del funcionario. Se prueban nombramientos, sí, claro, de público y notorio, que eran funcionarios públicos, pero tenían la capacidad de otorgar esos contratos, por lo menos todos ellos no lo tenían. Entre todos estos elementos se acumulan contratos, sí, claro, los contratos son contratos, pero nada más que eso. Fueron contratos otorgados arbitrariamente, beneficiaron a alguien. No se dice, se deja entrever de repente que fueron contratos que se hicieron bajo un régimen de emergencia, muchos de ellos. El régimen de emergencia es una forma, lícita de perfeccionar un contrato, siempre y cuando exista la emergencia. Pero no se prueba que no existían las emergencias. Y se deja como indicio que se aplicó el régimen de emergencia. Sin valorar en cada caso si el régimen de emergencia era o no era procedente. Toda sentencia de un tribunal técnico tiene que fundarse razonadamente. La prueba debe valorarse razonadamente. A diferencia de un jurado, que el jurado se expresa conforme a íntima convicción. ¿Qué es en definitiva en lo que es el razonamiento, la valoración de la prueba? Bueno, el proceso penal no hace más en este caso que formalizar lo mismo que hace el historiador, el método del historiador para la reconstrucción de un hecho pasado. En las etapas, esto es lo que se llama la sana crítica en la valoración de la prueba. Una etapa heurística que dice, bueno, estos son los documentos o datos o información que tengo que tener en cuenta.
Después una etapa de crítica externa, de estos datos, de esta información, de Resgesta que tengo delante, cuáles son verdaderos y cuáles son falsos. Y después ya, teniendo por falsos, cómo evalúo el contenido, lo que me dicen esos datos. ¿Es verosímil o no es verosímil? Etapa de crítica interna. Y por último se llega a una conclusión. Bueno, estas etapas no están realizadas. En la etapa heurística, de entrada se queda fuera un testigo clave. ¿Por qué? Porque dicen que fue condenado en Brasil. Primero, en Brasil no fue condenado por hechos cometidos en Ecuador. Y en segundo término, aunque lo hubiese sido fundamental escucharlo, aunque sea a título informativo. Pero no se lo escucha. De modo que en la etapa heurística, un testigo fundamental se quedó fuera, se excluyó arbitrariamente. En la etapa de crítica externa, tenemos el famoso cuaderno. Quiero aclararles que no es la primera vez que en un proceso de esta naturaleza aparecen cuadernos, escritos por memoriosos. En mi país también hubo. Solo que el caso de Cristina Kirchner es más aberrante, porque los cuadernos se quemaron y de la ceniza resurgieron unas fotocopias. Bueno, acá no se quemó el cuaderno, pero le arrancaron el código de barras. Yo creo que nadie compra un cuaderno y le arranca el código de barras y no lo hace con alguna intencionalidad. Por otra parte, el propio testigo dice que el cuaderno fue escrito con diferentes bolígrafos. La arrepentida dice que no, que lo escribió en un viaje entre Quito y Guayaquil, con una precisión. Por otra parte, el cuaderno está redactado en tiempo verbal presente y la arrepentida dice que lo escribió después. Bueno, es decir, como crítica externa y como crítica interna, realmente no se llevó a cabo esta cosa fundamental de valoración de la prueba. Por ende, se llega a conclusiones que son totalmente condenatorias. Quiero aclarar lo siguiente, y digo cooperación eficaz y todas esas cosas realmente son eufemismos. Se trata de arrepentidos, se trata de coprocesados que no pueden declarar bajo juramento. Coprocesados, supuestos arrepentidos que no son nada arrepentidos. Es una persona que trata de hacer lo posible para eludir su comprometida situación procesal. De modo que sus dichos deben ser tomados en cuenta con las debidas precauciones. Con las debidas precauciones de que es una persona que realmente está mejorando su problema, su situación procesal, su combinación penal en ese momento. Lo que es válido respecto del arrepentido no son tanto sus dichos, sino si sus dichos conducen al descubrimiento de nuevas pruebas. Así, si en un homicidio, dos personas sospechadas de cometer el homicidio, uno dice no, lo mató el otro, no es el dicho del coprocesado lo que vale, sino si dice, si a eso agrega no, y después se escondió el cadáver en tal lugar, va y se encuentra el cadáver. Es el encuentro del cadáver lo que hace la prueba, no tanto el dicho de la persona. Todo esto lo digo sin perjuicio de que el arrepentido no es más que la versión contemporánea del viejo testigo de la corona, del procedimiento inquisitorial anterior al siglo XVIII, que se mantuvo en la legislación británica de alguna manera, pero que está cuestionado por todo el derecho penal liberal del siglo XVIII, Beccaria y todos los autores de la época. Bien, cabe hacer notar que la acusación señala que hubo sobreprecios en los contratos. No hay ninguna prueba de los sobreprecios, absolutamente. Tampoco hay prueba de que no se hayan realizado las obras que se contrataron. Y como dije hasta hace un momento, tampoco los funcionarios condenados, salvo alguno, tenía capacidad para decidir o no la contratación. La tesis de todo este conjunto mezclado de hechos en que no se precisa qué es lo que hizo cada uno de los condenados, la acusación, el Ministerio Público decide acusar en conjunto por autoría mediata por dominio del hecho por aparato organizado de poder. ¿Qué es esto? Esta es una teoría elaborada por el profesor de München, Klaus Roxin, en el año 1962, simultáneamente con el juzgamiento de Eichmann en el proceso de Jerusalén. Se le ocurrió al colega Roxin que él desarrolla una teoría de la autoría, que es una teoría dominante, que es la teoría del dominio del hecho. Autor es el que domina el hecho, no el que lo realiza todo objetivamente. La teoría
objetiva, autor es el que realiza personalmente la conducta, es muy estrecha. La subjetiva es bastante complicada, autor es el que tiene el ánimo de ser autor, el que quiere el resultado para sí. Roxin elabora una teoría muy interesante, que es la del dominio del hecho. Autor es el que tiene el sí y el cómo de la realización del hecho. Lo hace en una obra que se llama Täterschaft und Tatherrschaft, en una traducción literal sería autor y dominio, señorío del hecho, Tatherrschaft, el dominio del hecho. Lo hace en 10 páginas, en la edición que tengo de Hamburgo, de 1967, en la página 247 a 252, 5 páginas. Y a esta teoría adhieren una serie de autores alemanes, entre los cuales está Jeschek, Schmidhäuser, Samson, Schrattenberg, etc. Este concepto de la autoría mediata por determinación amplía el concepto de autor mediato, que sería aquel que se vale de alguien que está en error, que está en situación de exculpación, de coacción, y dice, no, bueno, acá hay alguien que es autor mediato porque domina un aparato de poder. Se está refiriendo a las SS, se está refiriendo a un Estado totalitario, tiene una serie de requisitos, en fin, decididamente esta teoría, es decir, uno de los requisitos es que los interpuestos sean intercambiables. Esta teoría, desde que la enunció Roxin, me resultó sospechosa. Hace 40 años, en el Tratado de Derecho Penal del año 82, escribí, no la suscribimos decididamente porque creemos que aún está un tanto carente de elaboración. Y hoy sigue carente de elaboración. Cuando escribí eso hace 40 años, en realidad lo hice porque me daba cuenta del grave riesgo de que esta teoría se pudiera extender y aplicar a situaciones que no tenían nada que ver con la intencionalidad que había tenido Roxin al momento de enunciarla. Podían ser sindicatos, podían ser sociedades anónimas, etc. Y no me he equivocado. El propio Roxin en muchos casos ha tenido que salir al cruce y decir, no, mire, yo elaboré esta teoría, pero no se aplica a este caso por tal y tal razón, etc. En este mismo caso tengo entendido que Roxin en algún momento manifestó esto. Pero, de cualquier manera, esto que estoy diciendo tiene muy poca importancia, porque si bien, por cierto, esta fue la acusación de la Fiscalía, del Ministerio Público, la sentencia no acoge la responsabilidad de autoría mediata por aparato organizado de poder, sino que, de una manera un poco rara, echa mano de otro concepto, también elaborado por Roxin en su Strafrecht Allgemeiner Teil, Banda 1, München, 1997, página 283, que es el delito de infracción de deber. ¿Qué es el delito de infracción de deber? Bueno, Roxin dice que es una subcategoría de los Sonderdelikten, de los delitos especiales. Dice que hay delitos en que se viola un deber especial, un deber particular de custodia y de tutela de un bien jurídico. Es un concepto medio peligroso también. Quiero aclarar que Klaus Roxin es un autor, diría yo, que un socialdemócrata alemán, y dentro de todo hace un neocantismo más o menos neoliberal, me merece mucho respeto. No comparto mucho de su punto de vista, pero bueno, en fin. Pero esto de los delitos de infracción de deber, cuando alguien tiene el deber especial, ese deber particular, entonces, este concepto lo agarra otro profesor, lo retoma otro profesor alemán, Günther Jacobs, y lo desarrolla todavía más porque lleva agua para su molino. Diría yo que son dos autores incompatibles, en definitiva. Roxin sostiene que el límite de imputación objetiva está en el aumento del riesgo para el bien jurídico, y Jacob sostiene que está en la violación de los roles sociales. Cuidado con esto, porque nos estamos llevando esto de infracción del deber, delitos contra el deber, son conceptos que en otra época se llamaron lesividad al deber, contradeberosidad, Pflichtwidrigkeit, y que terminan en definitiva en la infidelidad al derecho, Untreue. Son todos conceptos de triste memoria en la dogmática y en el derecho penal alemán. Hay que tener mucho cuidado con esto. Pero lo que pasa acá es algo mucho más raro. Mucho más raro porque la sentencia primero menciona el delito de infracción al deber y después salta y dice, no, condeno por coautoría, y cita Pfister, y tiene razón Pfister, ¿sí? Hay un concepto de coautoría funcional cuando nadie desarrolla toda la conducta típica, pero se reparten la tarea. Está bien,
Pero entonces, como infracción de deber por un lado, que quiere agarrar todo en conjunto, y después coautoría por otro. ¿Cómo mezcla dos cosas? Y claro, como cita otro alemán, queda serio, ¿no? Pero, cuidado. En la coautoría, es cierto que se puede dividir la tarea. En el asalto a un banco, un sujeto está con un arma apuntando al público para que no haga nada, otro sujeto está metiendo los fajos de dinero dentro de una bolsa y otro está con un auto en marcha en la puerta. Ninguno realiza la totalidad, pero los tres lo realizan en conjunto. Sí, efectivamente. Pero hay algo que la sentencia no hace. No me prueba la contribución de cada uno. Y en el asalto al banco sí tengo que probar que hay uno con un arma conteniendo al público, otro metiendo los fajos y otro, porque si no pruebo eso, no está la realización en conjunto. Hay un señor que está amenazando, hay otro que está hurtando y hay otro que está con un auto en marcha que no hace nada. Tengo que probar acabadamente en qué contribuyó cada uno. Y en la sentencia eso no se hace ni más ni mínimamente. Se apela a citas incoherentemente, contradictoriamente, ¿para qué? Para eludir la prueba de lo que correspondería probar respecto de la responsabilidad de los aportes de cada uno de los presuntos coautores. Puedo tener todas las diferencias que se quieran en el campo doctrinario, con Jacobs, con Roxin, con Pfister, pero más allá de todas las diferencias, lo que tengo la más absoluta certeza, que ni Roxin, ni Pfister, ni Jacobs admitirían que se usen sus conceptos para eludir probar cada una de las contribuciones en un supuesto de autoría. Realmente no puedo ocultar que esta orfandad probatoria, que prácticamente se basa solo en los dichos de las dos arrepentidas, esta orfandad probatoria se quiera suplir con conceptos dogmáticos confusos, es una particularidad de la sentencia. Hay otras que ni siquiera hacen esto. Pero esto de que haya acusado por una cosa el Ministerio Público y haya condenado la sentencia por otra, rompe lo que se llama el principio de congruencia. Se supone que alguien es acusado de algo, alguien se defiende de eso que es acusado y la sentencia condena o absuelve por eso que es acusado. Es cierto que el tribunal puede cambiar la calificación, sí, de un complejo fáctico más amplio puede hacer uno más chico, que merece otra calificación, pero dentro de la misma tipicidad. Es decir, a alguien acusado de tentativa de homicidio puede decir, no, tentativa de homicidio no hubo, pero hubo lesiones. Pero lo que no puede decir que alguien acusado de lesiones incurrió en una tentativa de homicidio porque está agregando un dato de realidad que es la voluntad de matar. Lo inverso no lo puede hacer. En este caso, realmente no hay una coincidencia fáctica entre el hecho que se quiere imputar por autoría mediata por aparato organizado de poder y finalmente la condena que se hace por coautoría, una coautoría en la cual se da por hecho una banda y se da por hecho que el jefe de la banda incurre en esa jefatura, está dicha en el código, etcétera, por influjo psíquico. Realmente cuando llegamos a ese punto nos damos cuenta de que esto está manejando un concepto verdaderamente arbitrario. Pero más que arbitrario, todavía tenemos otra cosa peor. La otra cosa peor que tenemos es la condena por autoría por instigación. Los conceptos de autoría, de instigación, de complicidad, son conceptos que el derecho toma de la vida real. El autor de un libro es el que lo escribe. El que le dio la idea, al cual le agradecen, el prólogo, etcétera, bueno, ese es quien para el derecho penal sería el instigador. Y luego, cuando le agradece a la familia que lo molestaron sistemáticamente, y otro que le pasó al limpio, otro que le corrigió, etcétera, es el cooperador, que es el cómplice. El derecho no inventa lo óntico, no inventa la realidad, la recoge. Y la autoría es una cosa y la instigación es otra. Está bien que puede haber un error en la redacción del texto legal, pero es deber del juez interpretar siempre racionalmente un texto legal.
Y si bien, por cierto, se puede decir eso en el texto legal, una equiparación entre la autoría y la instigación, la racionalidad exige que se lo interprete como equiparación en cuanto a la pena. Tiene la misma pena el autor que el instigador. Bueno, perfecto, eso sí, pero no son lo mismo. Y no solo no son lo mismo porque en el plano de la realidad nunca son lo mismo, sino que no son lo mismo por razones jurídicas. El autor mediato, comienza el acto de ejecución, comienza a ser punible porque comienza la tentativa en el momento en que comienza a determinar el interpuesto. El instigador solo comienza a ser punible si el instigado comienza la ejecución del hecho al cual lo instigó. De modo que no solo razones ónticas de respeto a la realidad son las que obligan al juez a distinguir las dos categorías, sino que además hay razones jurídicas, especialmente en el caso de la tentativa, que obliga a distinguir nítidamente las dos figuras. Acá no se lo hace, se termina condenando por autoría por instigación, dos conceptos totalmente incompatibles. Quiero aclarar otra cosa. No me voy a referir a la instancia acusatoria, a la instancia casatoria, quiero decir, a la casación, a la supuesta revisión. Creo que está perfectamente sintetizado en el libro de Alfonso Zambrano Pasquel, El caso Soborno, del año 2021, pero sí quería destacar lo siguiente. Tengo entendido que la Corte Constitucional ya lo ha hecho. El artículo 656 del Código Orgánico Integral Penal es inconstitucional e inconvencional. No soporta el test de constitucionalidad ni el test de convencionalidad. Sobre todo el último párrafo que dice que no son admisibles los recursos que contengan pedidos de revisión de los hechos del caso concreto ni de nueva valoración de la prueba. La Convención Americana de Derechos Humanos, en el apartado H del numeral 2 del artículo 8 y el artículo 14, inciso quinto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, exigen lo que se llama el doble conforme. Es decir, toda sentencia condenatoria debe ser revisada, a pedido del condenado, por supuesto. Tiene el derecho el condenado a que se le revise integralmente, tanto en lo jurídico como en lo fáctico. Esta sentencia no ha sido revisada con esa amplitud. Y además de la celeridad con que se lo hizo y la sospechosa coincidencia de prueba de fecha a que se refirió la anterior colega. En realidad, lo que nos encontramos en esta revisión es una revisión rapidísima, acelerada. La única limitación que también procede de la realidad, que tiene la revisión para cumplir el requisito del doble conforme, es la limitación a los hechos irreproducibles. Eso naturalmente no se pueden revisar. Pero la regla que satisface el doble conforme es lo que se llama el máximo rendimiento del recurso. Revisar todo lo que sea revisable. Esto es lo que este artículo del Código Orgánico prohíbe y por ende considero que es claramente violatorio del principio del doble conforme, es claramente violatorio de la jurisprudencia regional de la Corte Interamericana en el caso Herrera Ulloa, que se remonta al 2004, y al cual hemos tenido que atenernos, pese a disposiciones análogas, otros ordenamientos jurídicos de toda la región. Hasta aquí me fui refiriendo a la sentencia, pero no me he referido a quienes firman la sentencia. Todo hecho trascendente, como es nada menos que la condena penal a toda la cúpula de un gobierno. Y no solo la cúpula de un gobierno, sino prácticamente a la del principal partido opositor en el caso concreto, merece un especial cuidado, por supuesto. Toda decisión de esta naturaleza tiene un contexto, es inevitable. Y el antecedente que hace al contexto, en este caso, en verdad se remonta al año 2018, cuando el entonces presidente entró en conflicto con el principal condenado en el caso y convocó una consulta popular en forma irregular, pero que en síntesis habilitó, directa o indirectamente, la remoción de funcionarios encargados del proceso de designación de jueces y remoción de jueces y representantes del Ministerio Público, lo que alteró gravemente la institucionalidad del Ecuador. Pues se habilitó el paso
de una democracia representativa a una democracia, una de las más llamadas democracias plebiscitarias. Lamento profundamente que en aquel momento el sistema continental de derechos humanos no haya habilitado las medidas provisionales respecto de esa consulta impetradas por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Esta decisión poco afortunada de la Corte Interamericana, entre otras consecuencias negativas, entre otras, tuvo también las que ahora se reflejan en la presente sentencia del caso Sobornos, en particular en lo que hace a la competencia de los jueces que la emitieron. Y que por mucho que se quiera obviar esa circunstancia, es muy claro que no eran los jueces naturales, entendiendo por tales los designados legalmente antes del hecho de la causa y libres de toda sospecha de parcialidad. De los 9 jueces que intervinieron en las 3 instancias, 7 eran jueces interinos, que ustedes los llaman temporales. No me gusta temporales porque parece que se contrasta con espirituales, ¿no? Elevados. Pero bueno, sí, eran jueces, no eran los jueces naturales. Esta violación del principio del juez natural importa, por tanto, la del derecho a ser juzgado por jueces imparciales. Este es un derecho fundamental. Son imparciales jueces nombrados ex post facto y nombrados irregularmente, jueces que no están en posesión del cargo, en posesión definitiva del cargo, cuya confirmación depende de lo que vayan a decir en la sentencia. Insistimos en que en esta circunstancia nadie puede pasar por alto que en la sentencia no se condena a un grupo de personas cualquiera, sino a la plana mayor de un gobierno y prácticamente a la dirigencia del partido político opositor. Yo no puedo ignorar que en esta complicada dinámica de la política ecuatoriana la sentencia proscribió, o sea, sacó de la escena democrática a quienes habían pasado a ser los principales dirigentes de la segunda fuerza política del país, claramente opositora al Poder Ejecutivo que convocó a la consulta de 2018. Y fue emitida por jueces provisionales nombrados en función de esa consulta. Creo que tampoco en la sentencia estos jueces se ocuparon de disimular demasiado en el propio texto de la sentencia su intencionalidad. ¿Y sí? No lo hicieron. Fíjense que en algún momento de la sentencia se dice que se sindica todo este conjunto de personas como respondiendo a una dictadura en que el presidente dispuso de un poder total concentrado en sus manos a manera de un autócrata, esto es, controlando las 5 funciones del Estado ecuatoriano. Y no menor muestra de intencionalidad política es lo del influjo psíquico sobre sus funcionarios. Poder que alguien tenga poderes así, pero bueno, por lo menos habría que probarlo, ¿no? La parapsicología, bueno, tiene lo suyo. Toda sentencia es un acto político, es incuestionable. Toda sentencia es un acto que emerge de un poder político del Estado, como es una rama de gobierno, pero no es partidista. Es un acto del gobierno de la polis, sí, pero no partidista. Aquí nos encontramos frente a una sentencia con claras características de partidismo. Antes, ya ahora, pasadas las épocas de los golpes de Estado, válidos de nuestras Fuerzas Armadas, con distintos pretextos, distintos momentos, hemos conocido sentencias de esta naturaleza. En mi país, la condena al general Perón por la dictadura de 1955 y después otras. Pero en aquellos momentos eran golpes de Estado válidos de nuestras Fuerzas Armadas, a veces alienadas por ideologías, etc. Ahora eso se terminó. Ahora hay concertaciones de algunos jueces, ministerios públicos, servicios de inteligencia o servicios secretos, agentes de servicios de inteligencia o de servicios secretos,
y sobre todo el monopolio mediático que tenemos a lo largo y a lo ancho de toda nuestra región, desde México hasta la Argentina, con distintos nombres, etc. Todo eso permite cometer hechos contra la democracia, donde, ¿qué es lo más grave? ¿Que determinados líderes políticos no puedan ser candidatos? Sí, es grave. Pero más grave es mirar la cosa del otro lado, que el pueblo no pueda votarlos. Cuidado con esto. Estamos afectando directamente la democracia. Cada uno puede pensar como quiera, ser más de derecha, más de izquierda, bueno, tiremos más para el lado del capital, un poco más para el lado del trabajador. Disputa democrática. Pero lo que no podemos es cancelar la disputa democrática de esta manera. Porque si cancelamos la disputa democrática, estamos cancelando la vía del derecho para resolver los conflictos. Y si los pueblos ven y se llegan a convencer, desgraciadamente, de que el derecho no sirve para resolver los conflictos, lo tira lejos como un instrumento que no sirve, como un cuchillo sin filo, como un martillo sin mango. Y si se tira lejos el derecho, la única forma que queda de resolver los conflictos es la violencia. Y eso lo vamos a pagar todos. Y cuidado que la disputa ideológica, etcétera, sí, bueno, pues se arregla, hay algunos problemas económicos, se resolverán, se tardará más, se tardará menos. Pero cuidado que los muertos no se resucitan nunca. Ese es el problema. ¿Por qué camino vamos? ¿Por qué camino va nuestra región? Y me estoy refiriendo al caso de Lula, y me estoy refiriendo al caso de Cristina Kirchner, y me estoy refiriendo al caso del ex vicepresidente de mi país, de Amado Vudú, y me estoy refiriendo al caso de Milagro Sala, que la tenemos presa hace 4 años, más de 4 años en mi país. Y me estoy refiriendo a Cortes Supremas que hacen cualquier cosa. Es decir, lo que antes hacían nuestras Fuerzas Armadas alienadas, ahora lo hacen poderes judiciales, en combinación con otros factores de poder real. ¿A dónde queda nuestra democracia? ¿A dónde vamos? Cuidado que esto es regional. Yo me explico que ustedes estén tremendamente preocupados por este caso. Sí, perfecto. Estarán totalmente preocupados si tienen razón, pero preocúpense más, porque esta es una agresión regional. Aquí, de alguna manera, tenemos que conversar un poco entre todos para ver qué nos está pasando. ¿Qué pasa con nuestras democracias? ¿Cómo nos están agrediendo de esta manera? Como entretenimiento, volvamos al caso Sobornos. Y hagamos un entretenimiento de imaginación. Imaginemos invertir los mismos argumentos a los que me referí que están en esta sentencia, los mismos argumentos apliquémoselo a los jueces, a los policías, a las arrepentidas. ¿Y qué pasa? ¿Los condenamos a todos? No, este no es. A los propietarios de medios. No, amigas y amigos, este no es el camino. El camino no es el camino de la arbitrariedad. El camino es el camino del derecho. Cuidado con estas cosas, porque no solo hacen un daño inmediato, sino que también acostumbran. Vamos a usar después mañana los mismos medios. No, cuidado. Volvamos para el camino del derecho, por favor. Volvamos todos al camino del derecho. Las normas del derecho internacional de los derechos humanos, de prima facie, así, livianito a la primera mirada, están violadas por esta sentencia sin pretensión de agotarla. Por supuesto, son las siguientes. Esta circunstancia de esta sentencia deberá ser investigada y sancionada en algún momento futuro en razón de lo dispuesto por el artículo 51 de la Convención Americana. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física y moral, no como está pasando con el ingeniero Glass. Como también por el artículo 5.2 de la misma. Nadie debe ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de su libertad será tratada con el debido respeto y la dignidad inherente al ser humano. No creo que Glass haya sido tratado en esas condiciones.
La particular situación de los jueces temporales resulta violatoria del artículo 8.1 de la Convención. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. El artículo 14.1 del Pacto Internacional de Naciones Unidas dice prácticamente lo mismo. Todas las personas son iguales ante los tribunales y ante la justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por ley en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La omisión de convocar al principal testigo de descargo y la imposibilidad de interrogar a las principales declarantes de cargo, es decir, las arrepentidas, resulta violatoria del 8.2f de la Convención, derecho de la defensa a interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigos o peritos de todas las personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. Y del 14.3 del pacto, a hacer interrogar a los testigos de cargo y obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que estos sean interrogados en las mismas condiciones de los testigos de cargo. Estoy citando normas expresas de instrumentos internacionales que obligan al Estado ecuatoriano. La apresurada decisión de la casación sin la revisión integral de la sentencia, como ya lo señalamos, viola el 8.2h de la Convención y el 14.5 del pacto. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior conforme a lo prescripto por la ley. Pero además de los dos instrumentos que he citado, es decir, en el orden continental la Convención Americana, en el orden universal de Naciones Unidas el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, hay otro instrumento que debe tomarse en cuenta y que también, si bien no tiene la misma jerarquía, es altamente significativo, que son las disposiciones de la Carta Democrática Interamericana, en particular el artículo 1 de la Carta. Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla en perfecta consonancia con el artículo 3. Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. Queridas amigas, queridos amigos, insisto en algo que he dicho. Es grave la condena a la cúpula de un gobierno anterior. Es grave la proscripción de la cúpula de un partido político, sobre todo si ese partido político es el principal partido opositor. Pero mucho más grave, tremendamente grave, es impedirle al pueblo que vote a ese partido. Muchas gracias.